Hola, buenas tardes. Soy Jesús Lozada Madrid de Ingeniería Mecánica. El día de hoy vamos a presentar lo que es los tipos de fuerzas. Dentro de dinámica podemos encontrar dos tipos de movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme se consta en la trayectoria que describe el movimiento de una línea recta. En este tenemos la velocidad de dirección constante, que puede tener algunos casos en la aceleración y de la desaceleración. Además hay fuerzas de aceleración. Estas son siempre paralelas a la velocidad. Estas nos permiten tratar el movimiento rectilíneo mediante las ecuaciones escalares sin necesidad de usar o facilitarnos los vectores. Algunos ejemplos de movimientos lineales podemos ser como lo que es caminar, bajar un tobogán, empujar algún automóvil, un coche de bebé, el movimiento de una bola. Dentro de ella podemos encontrar esta fórmula, la cual es la velocidad, el tiempo y la distancia. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo y el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. La velocidad en un vector es constante. Esto quiere decir que el movimiento va a depender del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. En este vamos a tener dos posiciones, una velocidad, tenemos tres posiciones: una velocidad inicial, una velocidad x sub 1 y una velocidad x sub 2. Tendremos 3 puntos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es conocido también como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es en el que un móvil, un objeto, se desplaza sobre una trayectoria recta sometido a una aceleración constante. En este tipo de movimientos, una caída libre vertical es una aceleración que invierte y considera una constante que es responsable de la gravedad. La gravedad la podemos representar como menos 9.81, ya que está de manera negativa en el eje Y hacia el eje X. Desde este punto también podemos decir que el movimiento que realiza una partícula parte desde un reposo. Entonces quiere decir que desde un movimiento o una posición cero hacia una fuerza de movimiento constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene estas fórmulas: de que es la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Tenemos una velocidad sub f que está en un límite entre f y 2. Esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y la velocidad por el tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 2 veces más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. El movimiento de varias partículas. El movimiento de varias partículas se da cuando ellas se mueven a través de la misma trayectoria. Nos dice que una partícula depende de la posición de las demás partículas en un mismo espacio. Su relación nos permite conocer los comportamientos de cada una de las partículas, haciendo que éstas se desplacen sobre una misma trayectoria. La posición debe depender de la posición de otras partículas. Alguna de las fórmulas que tenemos aquí presentes es la posición de A más 2 veces la posición de B. Esto nos da una constante. Y la velocidad en A más 2 veces la velocidad en B. Esto da 0. Y la aceleración en A más 2 veces la aceleración de B nos da 0.
El movimiento relativo de dos partículas nos dice que dos partículas son sometidas únicamente a una interacción mutua. Es equivalente al movimiento respecto de una inercia. Una partícula es una masa que está reducida a una fuerza bajo la interacción de otra partícula. Siendo un vector una partícula respecto a dos partículas más. En esta, por ejemplo, podemos representar en una partícula que está representada en un plano vectorial. Esto quiere decir que vamos a tener una partícula que está dependiendo del movimiento en dos más. Y el movimiento dependiente utiliza cuando dos o más partículas tienen movimientos de una cierta manera y están conectados entre sí. Nos dice que el movimiento se conoce como la restricción del movimiento. Esto quiere decir que nos motiva por la relación entre una o más partículas. Se dice que una partícula considerada A depende de una partícula B. Esto quiere decir que se está moviendo sobre una misma trayectoria en el mismo plano X o Y, siempre y cuando la velocidad de la posición y la aceleración de las partículas dependan de una de otra. Una de sus fórmulas sería que la posición en C, entonces queremos decir que estamos hablando de un plano vectorial. Nos dice que la posición en C sub 0 más la velocidad de C sub 0 por el tiempo más un medio de la aceleración en A por C.